se está visibilizando justamente una problemática sobre la discapacidad que no tiene precedentes. En particular, nosotros veníamos trabajando no solamente con los reclamos de las personas con discapacidad y sus familiares, sino también con profesionales, con organizaciones que estaban preocupados de lo que venía sucediendo desde fines del año pasado, más allá de las políticas del gobierno nacional, que con la idea, ¿no?, que no estamos en desacuerdo de eficientizar los recursos del Estado por supuestas irregularidades, que auditando la situación de las personas con discapacidad, sino nosotros no decimos el origen, sino las formas de que se intentó aplicar, que, bueno, los hechos son de común conocimiento. Nosotros planteábamos que el tema de la discapacidad en este contexto había que pensarlo desde tres puntos de vista. Uno, la política implementada del Poder Ejecutivo Nacional, que fracasó, y así da cuenta todas los decretos que se sancionaron y después las bajas de los decretos, la situación en particular que tienen el colectivo de las personas con discapacidad y sus familiares, y por el otro es la situación de los prestadores y asistentes, ¿no?, de personas con discapacidad. Digo, dentro de estas tres dimensiones, los conflictos aún están cada vez acrecentándose, porque si uno analiza desde cuando empezó, que más allá de que en septiembre del año pasado empezaron con los nuevos decretos, y esos decretos retrocedían la situación de los discapacitados a la década del 90, nosotros manifestábamos, más allá de que en enero el ANDIS saca un decreto donde a todo el colectivo con discapacidad se lo estigmatizaba con conceptos muy feos, que se acuerdan que era idiota, imbéciles, El mogólico, digo, mongólico. claro, Sí, sí. conceptos muy fuertes, muy despectivos, que eso traía otra cosa. Y traía la otra cosa era justamente con el tema de las auditorías, porque tenía una lógica solamente económico-céntrica, que era cómo hacer para bajar las pensiones, y no tenían excusa para bajar las pensiones. Entonces se utilizó una planificación de una mala política pública donde empezó a generar cada vez más incertidumbre, donde en su mala planificación estaba la deficiencia de las comunicaciones fehacientes, las cartas documentos que recibían acá en la provincia de Santa Fe había 70.000 beneficiarios de estas pensiones, que solamente menos del 50% recibió la notificación, Ujú. donde nosotros empezamos a marcar qué iba a pasar con aquellos que no recibían la notificación, Claro. que se aplicó en ciertos lugares los inspectores sanitarios para hacer esas pseudo auditorías, que no terminaron siendo auditorías a esas personas, sino entrega de documentación, que de la entrega de documentación solamente el 40 al 50% de las personas pudieron hacer efectiva la entrega de la documentación, que después, dicho el mes pasado, se dio de baja toda esa implementación. Entonces, cuando uno analiza todos los recursos que el Estado Nacional destinó para hacer o tratar de hacer el blanqueo de la situación, que es un fracaso generalizado, sumado a la situación verdadera que tienen las personas con Claro, discapacidad. claro. Piensen ustedes que estamos hablando de pensiones. Las pensiones que recibe cada persona con discapacidad es el 70% de una jubilación mínima. No estamos hablando de grandes cifras. Claro. Que, que ese monto lo utiliza, piensen ustedes, y muchos de los que tienen contacto con familiares o con personas con discapacidad, piensen todo lo que significa tener a personas con ciertas discapacidades, porque uno siempre piensa la discapacidad de una cuestión motriz. Ujú. Digo, hoy los parámetros de la discapacidad han cambiado, todo lo que tiene que ver con salud mental ha cambiado, todo lo que tiene que ver con los efectos simbólicos de la cuestión psicológica ha cambiado, todo lo que tiene que ver con el costo que significa también muchas veces, que para el Estado debería ser una inversión, no un costo. Claro, Entender la discapacidad exacto. como inversión y no como costo. Es decir, que Digo, no y llegue, no, después no, tenemos, no llegue el problema, no llegue el problema al claro, Estado, es decir, que se pueda resolver antes, que no sea y un estaban, gasto.
Yo creo que vos marcaste, Exactamente. me parece que marcaste el punto justo. El Estado debe entender eso. Es decir, debe entender eso. Sale más oneroso después, ¿no? Claro, Si claro. uno tira la Y pelota lo para peor, adelante. y lo peor cuando uno planifica, que conozco de planificación de políticas públicas, uno la planificación la hace porque hay certidumbre, hay una necesidad, uno detecta esa necesidad y ahí Claro. la planificación se hace para tener certidumbre y eficientizar los gastos, Sí, bien, sí, o la inversión, ¿no? En este caso. claro. Lamentablemente, lo que se hizo es malversar un montón de fondos, despilfarrar un montón de fondos que, en definitiva, hoy quedó la incertidumbre qué va a pasar con aquellos que no entregaron la documentación, qué va a pasar con los que sí entregaron la documentación, Ujú. qué va a pasar con todas las pensiones, que hay más de 500.000 a nivel nacional, Qué pensiones locura. que quedaron en un cajón, que cumplimentaron todos los datos para ser beneficiado de esas pensiones por discapacidad laboral y hoy quedaron en la nada. Digo, el Sabino, problema cada vez es más profundo. sí. Sabino, preguntarte, digo, ¿quién tiene la llave hoy? ¿El Congreso, la Nación, las provincias, todos? En realidad es una responsabilidad, creo yo, social, y esa responsabilidad social se tradujo en esto, ¿no? Cuando desde las políticas unidireccionales del gobierno nacional se quiso avasallar todos los derechos de las personas con discapacidad, bueno, las organizaciones, los profesionales, las instituciones salieron en defensa de todo el colectivo. Ayer yo estaba en Cañada de Gómez, y veía justamente la movilización. Volví acá en Rosario y veía la movilización en cada una de las localidades, Sí, todo ese colectivo se movilizó. Bueno, es una necesidad y claro, eso es participación ciudadana. Sí, la responsabilidad netamente es del gobierno nacional, pero si no hay responsabilidad del gobierno nacional, también se traslada siempre a las provincias. a ¿Por las cuanto? provincias, claro. Si fracasa el sistema de contención de la política nacional, siempre el impacto lo va a tener la provincia y por su defecto las localidades más chicas. Piensen que esto es una política integral a nivel nacional. Claro. Piensen ustedes que acá estamos hablando de, bueno, yo de mi parte de Rosario, ustedes de Funes, de Rafaela, Sí, Reconquista, Venado Tuerto, que son grandes centros urbanos. Piensen ustedes lo que pasa en las pequeñas comunes, piensen ustedes en lugares que ha pasado a nivel nacional, que las personas con discapacidad se tenían que trasladar más de 500 kilómetros no, para ir al efector para presentar la documentación. no, una locura. Muchos casos hubo efectores que el ANDIS comunicó que tenían que ir y cuando fueron, el sistema sanitario dijo, no, acá no se hacen auditoría. Digo, hay una gran perversidad, si cabe la palabra, es decir, de menosprecio hacia personas que necesitan. Son personas vulnerables, familias vulnerables, hay muchos que tienen recursos, pero la gran mayoría no tienen recursos para Claro. afrontar toda esta problemática. Digo, Gabriel, esto, sí. preguntarte, digo, ustedes que están ahí, ¿han escuchado algo del gobernador, algo de la ministra Ciancio en salud? Digo, para salir la semana próxima, ¿no? Santa Fe, al menos a dar algún tipo de respuesta. Bueno, particularmente a nivel nacional está la ley específicamente que se está debatiendo esta semana, bueno, Claro, la semana que viene se va a debatir en el Congreso, esperemos que se debata, para que no sea un retroceso a 20 años, 30 años hacia atrás. Bueno, en la provincia nosotros hemos intercedido, hemos hablado acá en la misma sí, Defensoría, hemos recibido a los profesionales de salud y discapacidad de la provincia, a los equipos técnicos, a la municipalidad. En particular, es como que hay ciertos sectores que dicen, es un problema nacional, nosotros acompañamos, pero no hacemos nada, sin claro. entender que la dinámica es, si no tomamos Sí, sí, este tema todos en conjunto, municipio, comuna, provincia, la claro. nación, nuestras instituciones, digo, lamentablemente no vamos a llegar a un buen puerto. Creo que la responsabilidad, por eso digo, la responsabilidad ciudadana es de ustedes como difusores, como Sí, periodistas, que también sí, sí. hicieron lo suyo y pudieron visibilizar. Lo escuchaba hoy y lo leía también, la cantidad de personas que sin tener ningún familiar, ningún conocido con discapacidad, participó de las movilizaciones Exacto. porque se solidarizó. Creo que estamos en una época
que la solidaridad tiene que reflotarse, que el Total. problema no es el individualismo, que esto es cómo mejoramos la calidad de vida de toda la ciudadanía. No importa si tenés mejor condición económica o peor condición económica. Esto no tiene que ver con qué acceso o qué beneficio tenemos. Creo que tenemos que ser solidarios. Nuestra parte, nosotros ya veníamos visibilizando desde el principio de año esta problemática en todas las defensorías a nivel nacional, en las distintas provincias. Hemos hecho mucho, creo yo, y el resultado está cuando se derogó el último decreto y bueno, se da marcha atrás para replantear qué política con la discapacidad se va a hacer en la nación. Esperemos que en estas políticas se convoquen a las instituciones, a los referentes a nivel nacional, provincial, que tienen y trabajan con la discapacidad, porque las medidas que se toman detrás de un escritorio, en realidad no son medidas acertadas. Siempre el que tiene que participar es la voz que está padeciendo todo el problema. Así como están los profesionales del gobierno y los funcionarios, están los profesionales que atienden el sistema de discapacidad y también están los profesionales que muchas veces que hoy estamos discutiendo y justamente han perdido el 70% de los ingresos de lo que va del año. Digo, no se puede dar una buena prestación, no se puede dar un buen servicio si en realidad uno no cobra por el trabajo prestado y cobra mal y se le atrasan los pagos. Y las obras sociales, en cambio de ser solidaria, lo que hace es perjudicar más al sistema. Digo, es un tema que hay que tomarlo de forma integral y hay que tener una visión mucho más solidaria con las políticas públicas de acá al futuro.